Bueno, yo tuve la oportunidad de tener acercamiento a Free. En cuanto supe que tenía yo este proyecto en las manos, me empecé a empapar en el proyecto en particular. Yo he tenido la fortuna de tener un background de anime pues, un poco vasto. Ahorita ya en el mundo del doblaje tenemos la fabulosa cantidad, estamos en el 2018, 28 años ya. Tuve la oportunidad de trabajar con Gloria Rocha, que es la madrina, la famosa madrina que dirigió Dragon Ball, ¿no? Pero después de eso tuve la oportunidad de trabajar de dirigir y de doblar a Ryoji Kaji y dirigir Evangelion. Aproximadamente como 4 años. Mi primer trabajo fue Edmond Elephant de Peppa Pig. Cuando tú vas a hacer un personaje que ya tiene una historia, que ya tiene cierto número de fans y demás, lo que tratas de hacer es no darle inseguridad al actor, ¿no? Porque si le das demasiado background de lo que va a ser, de lo que significa el anime, el personaje, se puede asustar, ¿no? Entonces lo que traté de hacer fue de alguna manera, antes de decirles qué tipo de proyecto estaban tocando, platicarles cómo era la línea de su personaje, ¿no? De decirles prácticamente de dónde nació y hacia dónde va, ¿no? ¿Por qué tiene este estilo de nado? ¿Por qué se maneja de esta forma? ¿Por qué es tan abstraído? ¿Por qué es tan explosivo, ¿no? Bueno, como actores de doblaje no tenemos esa ventaja que, por ejemplo, tienen actores de teatro o de cine, que pueden estar meses antes preparándose para su personaje, ¿no? Nosotros tenemos que llegar al estudio, el director nos da la serie de indicaciones de cómo va el asunto y en 3 minutos hay que maquinar todo y qué voz le voy a poner, cómo le voy a hacer para interiorizarme y meterme en este personaje, ¿no? Entonces, cómo es que yo lo haría, ¿no? Entonces es maquinar todo esto, imaginártelo, que es lo mejor que podemos tener como actores, la imaginación. Yo creo que en cierto punto sí nos identificamos en el optimismo, ¿no? En el que a él no le dicen como que no, ¿sabes? O sea, lo que él se le mete una idea en la cabeza, él lo va a hacer, ¿no? Y va a jalar a todo el grupo hasta que eso se cumpla. Yo creo que en ese sentido sí. A mí me parece que Nagisa es mucho más tierno que yo, ¿no? Porque realmente es como, que lo ves y es como, ¿cómo puede haber tanta ternura, ¿no? En un personaje, ¿no? Y sí, bueno, pero pues el chiste es ahí actuar, ¿no? En los primeros instantes, digamos que de la serie, del anime, empiezas a ver que este personaje tiene como muchas actitudes nobles, como muchas actitudes como de unir a los demás. Incluso el leer la mente de Haru habla mucho como de esta parte interior de él, habla mucho de que es un personaje que conecta con las personas desde el interior. Entonces, justamente a mí me pasó lo mismo. Yo lo veo y conecta desde el interior. Es decir, empiezo a ver las situaciones, el contexto en el que pasan las cosas, pero desde que yo lo veo hay una conexión interior. Hay recursos técnicos dentro de la voz, ¿no? Pero aquí lo que se trataba, independientemente de como tú lo dices, los fonemas en japonés son muy distintos al español. Su interpretación es muy diferente porque ellos culturalmente hablan así. Entonces, mi tarea era hacer como esta adaptación hacia el español de cómo lo diría el personaje en español, no en japonés, pero sí abocándome a lo que estaba pasando dentro de la mirada, porque los japoneses son muy buenos animadores, entonces son capaces de hacer que los personajes tengan mucha expresión, que tengan vida, independientemente de la voz. Entonces fue buscar este recurso de irme hacia el tren de pensamiento de este personaje para poder llegar a la emoción. Obviamente te digo, hay apoyos técnicos donde tú sabes más o menos hacia qué resonador vas a mandar la voz, dónde lo vas a apoyar para que no te lastime la garganta, porque inclusive también los japoneses, dentro de su idioma, el español es mucho más gutural. El japonés llega a estar como en una zona mucho más arriba y mucho más nasal. Entonces, naturalmente su apoyo no tiene ningún problema a la hora de un grito, pero en español no.
porque en el español es mucho más abajo en la zona en donde hablas. Entonces fue tratar de colocar técnicamente en esa zona, y aparte esta parte como de la entraña, de esta emoción que viene desde adentro, ¿no? Para poder decir los diálogos y para poder causar esa similitud, ¿no? Entre lo que está pasando en la animación y entre lo que tú tienes que hacer como actor. Pues el mayor reto con él fue que sí he hecho personajes de su edad y con su timbre de voz en el pasado, ¿no? Y lo que tenía era que encontrar un timbre de voz y una forma peculiar en la que hablara él, por supuesto basándome en el original en japonés, ¿no? Entonces era como captar la esencia de Nagisa, como es un chavito adolescente, ¿no? Su energía está mucho más arriba, ¿no? Obviamente pues te pones a recordar para construir el personaje, ¿no? Así como, no, pues en cómo eras tú a esa edad, ¿no? En qué hacías, en tus amigos que tienen esa edad, ¿no? Entonces así como que los observas y dices, ah, ok, ¿no? Por eso él es muy impulsivo, ¿no? Entonces ese fue como el reto, ¿no? Captar como su energía y su esencia. No es lo mismo, y eso también quiero que quede muy claro, cuando tú haces voice acting que cuando haces doblaje. La dificultad del doblaje es que tú te tienes que apegar a lo que está pasando en pantalla y a lo que alguien más ya hizo. En el voice acting, que es lo que hacen en Japón primordialmente, pues tú tienes un guión, entonces tú no te tienes que adaptar a un ritmo, tú vas y buscas la emoción, tienes mucha más libertad de poderlo trabajar, y además tienes la réplica de tu compañero que está al lado de ti actuándolo, ¿no? Es algo más parecido como a una lectura teatral, ¿no? Entonces tratar de buscar esa réplica del japonés, entender esa réplica del japonés para traducirla yo también al español y entender por completo el contexto de la escena. Pues a veces algunos textos, pues sí, el idioma es un poco distinto, bueno, sí, cambia un poquito, pero nada que no se pueda hacer. Meter todo lo que dicen pues a las labiales, que quede bien, que se escuche bien, que se entienda, que igual lo que nosotros transmitimos por nuestra voz, que también se pueda transmitir al personaje, ¿no? Para que el público lo vea pues igual bien. El mayor reto fue, yo sé hablar japonés, el mayor reto fue el libreto. Ese fue el mayor reto, te lo juro. Ajá, yo llegué, tengo muy buen trato con todos mis compañeros, son mis amigos, y vi cómo estaba el libreto. Estaba un poco complicado para ellos porque los personajes estelares hablan muchísimo, pero muchísimo. Entonces hay unos encima de otros y luego les contestan, pero hay otro que habla al mismo tiempo. Y tener eso en un libreto en japonés es realmente complicado. Entonces yo me quedé todo el proceso de la grabación de Free con todos los personajes. Yo estuve ahí diciéndoles, no, a ver, aquí hablas tú y dices esto porque mira, aquí está en el libreto, pero está más arriba porque el otro se interpone. Y fue como un proceso muy bonito porque pude estar en toda la grabación de Free. Y eso me permitió convivir con todos los personajes, con todos los actores que hacían a sus personajes, ver cómo crecían dentro del anime, y eso fue hermoso. Fue difícil, sí, lo fue, pero fue muy padre. Creo que lo más complicado para todos es que la única que entendía japonés era Ale, ¿no? Pero afortunadamente teníamos esta guía, ¿no?, de ella para podernos apoyar y saber exactamente de dónde a dónde. Porque realmente cuando los actores ensayaban el texto, de repente pues quedaban o muy largos o muy cortos en cuestión de ideas, ¿no? Y el japonés es muy específico en eso, en dividir mucho las ideas, y tal vez para nosotros de repente una idea en español quedaba mega gigante en comparación con 3 o 4 o 5 fonemas en japonés, ¿no? Entonces lo difícil para uno como director es poder adaptar el diálogo, la idea que da el japonés, trasladarla a Latinoamérica y luego comprimirla, ¿no? O extenderla dependiendo sea el caso, ¿no? Me agradó mucho la escena en la que se están peleando Rin y Haruka, en la que ya de plano se agarran a golpes y terminan rodando por el suelo y es una pelea. ¡Cállate! ¿Qué acaso no lo entiendes? ¡Al fin sé por qué estoy nadando! La razón por la que estoy nadando es... ¡Te dije que te calles!
Porque, o sea, el hecho de expresarle todo eso de ya sé por quién estoy peleando, ya sé por qué estoy nadando, porque yo estoy aquí, ya sé cuál es mi objetivo. Yo solamente quería nadar con ustedes otra vez, ¿no? Todo ese momento, toda la carga emocional que involucra en un personaje como Haruka que nunca expresa nada, fue bastante rico hacerlo, o sea, interpretarlo me gustó bastante. Esa escena en particular es como cerrar con broche de oro todo lo que veníamos grabando anteriormente. Cuando Senpai se enfrenta con él, porque le dice, yo sé que tú vas a ganar y yo confío en ti, y entonces ahí como que Senpai lo confronta y le dice, no, es que ¿por qué tú siempre quieres estar de mi lado? Entiende, me voy del equipo, ¿no? Por favor, Senpai, cálmate. Si te llegas a lastimar, no podrás participar en los siguientes torneos. ¡No me interesa! ¡Ya no me importa lo que pase! Obviamente no soy suficientemente bueno. Por eso me sacaron de los relevos. ¡Ah, ¡ya me cansé! ¡Voy a renunciar! ¡Dejaré la natación! ¡Matsuoka Senpai! Entonces ahí es así como de, wow, ¿y ahora qué hago, no? Porque pues yo vivo de Senpai, ¿y qué hago ahora, no? ¿Qué va a ser de mí? Esa parte fue lo que más me gustó de la serie. Pues la mía es cuando los acompaña de compras a comprar sus trajes de baño. ¿Cómo me veo? Te ves genial, Mako-chan. El estampado de mariposas. Dime, ¿de dónde sacaste ese traje de baño? Pero este también. Ya dinos la diferencia, Haru-chan. ¡Delicioso! ¿Ah? Es lo máximo, que se empieza a emocionar y como se tardan es como de bueno ya, ¿no? Y sale. Es muy difícil como director no ser flaco, ser totalmente cruel para tu personaje y lacerarte como director a ti, como actor, a ti mismo, ¿no? Pero afortunadamente yo tuve la oportunidad de grabarlos a ellos primero, de ver cómo interactuaban con el personaje. Y entonces ya cuando entré a grabarlo ya las escenas ya las tenía muy vistas, muy oídas, muy aprendidas. Entonces fue muy fácil para mí hacerlo, fíjate. En ese sentido, como me dejé al final, ya pude interactuar con ellos y ya fue nada más cerrar el círculo para que la escena quedara perfecta y redonda. Bueno, para empezar yo espero estar a la altura de este personaje, porque de alguna manera siento que hay personajes que de pronto te sobrepasan, ¿no? Como persona. Entonces este es un personaje que va más allá, este es un personaje que tiene muchas cualidades. En principio yo diría que me gustaría estar a la altura del personaje y que se vea reflejado justo eso, esta nobleza del personaje, esta cuestión de querer unir a los demás y que además capte en el público eso de que quiero seguir viendo la historia y de que quiero seguir descubriendo a los personajes. Pues que les guste el trabajo que realicé, porque lo hice con mucho cariño. Todos los proyectos que hago, siempre trato de dar lo mejor de mí y espero que eso que yo esté proyectando, pues ellos lo noten y que les guste, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Cervantes, actor y director de doblaje. Tuve la fortuna de dirigir Free y espero que lo disfruten y que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros hacerlo para ustedes.